Continuamos con la información. Saludo en la línea telefónica al neurólogo Jorge Salazar Ceballos para platicar si podríamos vivir sin dolor. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos, Fátima? Bien, doctor, aquí para platicar sobre este tema tan importante. ¿Se puede vivir sin dolor? Esa es una pregunta sumamente interesante, si se puede vivir sin dolor y si existen en el cerebro, pues si existen centros del placer. La ciencia lo que ha investigado es que existen múltiples estructuras que se llaman sistemas de recompensa y sistemas de registro del dolor en ciertas áreas cerebrales. Y se ha visto que pueden activarse bajo determinadas circunstancias. Estas zonas están ubicadas en el tallo cerebral, en el lóbulo frontal, están conectadas entre sí y trabajan a base de una serie de sustancias que se llaman dopamina y también a base de unas sustancias que se llaman, que son unas proteínas que van a reducir la sensación de dolor, se llaman péptidos endógenos u opioides, que en condiciones normales, al estimularse estas áreas, se liberan de manera continua y que pueden influir en nuestra conducta. Pueden influir en nuestra conducta y se ha visto a lo largo de la evolución que pueden servir para asegurar la supervivencia del organismo, pueden liberarse durante la ingesta de ciertos alimentos, del agua, o incluso pueden tener relación con la conducta reproductiva, pero constituyen una señal de alerta ante una amenaza. Entonces este sistema, que es involuntario, a través de nuestras actividades pues se puede activar y ponernos en alerta, y gracias a las conexiones que tiene en el cerebro pues vamos a tener dos reacciones. Una va a ser una respuesta inmediata, ¿verdad?, de agresión, de defensa, y otra es la de huida, ¿verdad?, ante los peligros. Entonces es un sistema básico de supervivencia. Y al hablar de estos centros del dolor y de estos centros del placer o de recompensa, habría que preguntarse cuándo la estimulación repetitiva de estos centros pues van a constituir una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del consumo de ciertas drogas como la marihuana o la cocaína en relación a estos centros del placer, pero pues también existen deportistas de alto rendimiento o gente que se expone a altos riesgos, y entonces aquí cabría la pregunta: ¿estas personas son adictas a estas conductas de alto riesgo o a estos ejercicios? ¿Existen adictos a la alimentación? ¿Adictos incluso al sexo? Pues es de suponer que sí, ya que desde el momento en que la persona puede perder el control sobre estos impulsos, pues va a perder la capacidad de inhibirlos, ¿no? Entonces, pues a veces las personas, en la búsqueda de la felicidad, pues en vez de generar placer, pues generamos dolor, ¿verdad? Al estimular pues todas estas estructuras. El consumo de las drogas puede ser uno de estos caminos fáciles, que definitivamente pues tiene sus límites, ¿no? Ya que la persona cada vez va a requerir de mayores cantidades pues de estas drogas, ¿no? Y puede llevarlo incluso a la criminalidad. Pero básicamente pues estos centros del placer y estos centros relacionados con el dolor son estructuras ya muy bien estudiadas y que sirven para la supervivencia del individuo en condiciones normales, pero que van a afectar la conducta. Claro. ¿Sí? Oiga, doctor, ¿todas las personas sienten dolor? Sí, muchas de las personas sienten dolor. Sin embargo, pueden haber ciertas enfermedades, por ejemplo, tras un infarto cerebrovascular se pueden dañar algunas de estas estructuras y pueden sentir dolor incluso en ausencia de alguna extremidad, ¿no? Se habla, por ejemplo, del dolor del miembro fantasma, es decir, hay personas que tras una amputación de alguna extremidad, desafortunadamente al perderla, si bien ya no tienen esa extremidad que generaba dolor por algún accidente o algo, a nivel cerebral hay toda una reorganización en ciertos circuitos cerebrales, y aunque ya no tengamos físicamente pues la extremidad, pues vamos a percibir el dolor, ¿no?
Y se ha visto en la historia, ¿no? En algunos expresidentes tuvieron este problema. Se habla de que Antonio López de Santana, que se abre la pierna en una batalla, aunque no tenía esa pierna, subía de dolores intensos, ¿no? Por estos mecanismos de plasticidad que ahora ya se comprenden, ¿no? Y que antes no se sabía. O sea, ¿cómo es posible que podamos sentir dolor si ya no tenemos esta extremidad? Pues la explicación viene dada por estos cambios que ocurren a nivel cerebral. En el cerebro tenemos un registro de cada una de nuestras partes, y aun cuando estas se lesionen o se pierdan, queda ahí el registro. Y esto es lo que puede perpetuar el dolor. Mucho se habla a veces, doctor, del umbral del dolor, que muchas personas dicen depende de tu umbral del dolor. ¿Esto es real? ¿Hay personas que sienten más dolor que otras? Por supuesto que sí, y además ese umbral se puede modificar, porque se ha visto que durante la actividad física, por ejemplo, durante el ejercicio o la actividad física, se liberan unas sustancias que disminuyen esta sensación del dolor. Son estos péptidos que te comentaba, estas proteínas que trabajan a través de las neuronas, que tienen un efecto muy similar al de ciertos analgésicos. Los analgésicos son las sustancias que van a reducir esta sensación del dolor. Entonces se ha visto que pueden tener este umbral del dolor muchísimo más alto, ¿no? No perciben el dolor con la misma intensidad. Y también lo contrario, hay enfermedades como por ejemplo la diabetes, que puede alterar todo el sistema de cableado de nervios que van desde la médula espinal hasta las extremidades, y que puede generar sensaciones desagradables aún en ausencia de estímulos, lo que se denomina neuropatía diabética, que es una complicación de la diabetes. Cuando la diabetes no se controla de manera adecuada a través de medicamentos, a través de la pérdida de peso, se puede dañar nuestro sistema nervioso de manera irreversible, y esto puede generar estas sensaciones dolorosas, ¿no? Estas sensaciones dolorosas aún en ausencia de estímulos. Pueden sentir esta sensación de hormigueo, de pérdida de sensibilidad o malestar, sensación de piquetes. Entonces eso puede ser una indicación de acudir al médico porque tenemos una enfermedad que a lo mejor no ha sido detectada, o que ha sido detectada pero que no estamos llevando un control adecuado. Entonces la alimentación es importante, ¿verdad?, para prevenir estas complicaciones. La práctica del ejercicio o, en su defecto, la activación física también contribuye. Y hay un tercer aspecto que tiene que ver con el dolor, y ese tiene que ver con nuestra actitud. Se ha visto que el estado de ánimo está muy interconectado con esta sensación de dolor. Las personas que padecen de dolores con frecuencia también pueden presentar cuadros de depresión, y esta depresión, si no se trata, pues va a alterar mucho este umbral del dolor que nos mencionas, ¿no? Muy bien, doctor. El umbral mucho más bajo. Sí. Perfecto, doctor, pues le agradecemos muchísimo toda esta información, sin duda, información importante para todas las personas. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Fátima, y un saludo para todos en esta fría mañana. Así es, cuídese mucho, doctor, gracias. Hasta luego. Nos vamos a ir nosotros del otro lado del estudio con Humberto.